Bueno, lo importante de hoy es la movilización a las 3 de la tarde a la Plaza de Mayo, ¿sí? Movilización convocada desde la CGT, la CTA, los partidos políticos, los movimientos sociales, la izquierda, digamos, todos los que siguen creyendo que en la Argentina los trabajadores tenemos derechos y que leyeron detenidamente el proyecto de 197 artículos que mandó el gobierno al Congreso. Yo recomiendo leerlo y si no lo quieren leer entero, pues además tiene cierta complejidad. La verdad que hay varios trabajos que han circulado en estos días que están muy bien y muy bien explicados. Ayer leía uno del Instituto Argentina Grande que se tomó el trabajo de poner artículo por artículo de qué significa. Les mostré ayer el trabajo que hizo Leonardo Monk sobre la guita que significa cada uno de esos artículos. Hay un buen trabajo del CEPA también en estas horas. Hay un trabajo que hizo el Centro de Estudios que conduce Carlos Tomás. Digamos, hay mucha gente que se ha tomado el trabajo de leerlo, gracias amigo, y de desmenuzar esto para tener fundamentos para ir hoy a la Plaza de Mayo. No es simplemente oponerse por oponerse, es leerlo, es pensar las relaciones laborales y es ver que en cada una de las cosas que están planteadas en ese proyecto hay básicamente una regresión en derechos. Cosa que vale la pena mencionar, no está permitida. Cuando se reformó la Constitución en el año 94, se estableció, entre tantas cosas, el principio de progresividad en los derechos. Es importante que eso esté establecido, porque más allá de las situaciones coyunturales y de las relaciones de fuerza coyunturales que haya, la Constitución dice que no se puede ir hacia atrás en materia de derechos. Siempre se puede ir hacia adelante. En todo caso, cuando hay una situación desfavorable para las grandes mayorías, bueno, por lo menos te quedas donde estás. Y es muy impactante, y yo lo voy a repetir muchas veces porque vale la pena, que la Corte Suprema actual, que es una corte de 3 integrantes, donde uno fue el que armó la persecución judicial, Lorenzetti, los otros 2 Macri los quiso meter por la ventana por decreto, Rosenkrantz y Rosati. Rosenkrantz sistemáticamente viola la ley interviniendo en causas sobre sus ex clientes y Rosati ha sido el que, entre otras cosas, decidió tomar por asalto el Consejo de la Magistratura y quedárselo para él, también en contra de la ley. O sea, una Corte Suprema absolutamente alegal, que no le interesa la ley y el Estado de Derecho. Y hace un par de semanas, esto lo contaba el abogado previsionalista Facundo Fernández Pastor, en un fallo dijo que la reforma previsional de Macri, que tiene bastantes vínculos con lo que se está haciendo ahora, era constitucional. Y el fallo fue importante porque dijo que una reforma previsional, como la de Macri del 2017, ¿se acuerdan también? Diciembre de 2017, que iba para atrás en materia de derechos para los jubilados, valía. Y fue toda una señal de la Corte decir, se puede ir para atrás en derechos, justo en las vísperas de que el gobierno presentara un proyecto donde pretende ir para atrás en materia de derechos. Porque esta Corte, además de ser alegal, es una Corte con un vínculo muy estrecho con el poder económico de la Argentina. Muy estrecho. Bueno, todo eso se discute en estas horas y por eso es importante ir a la movilización. Es un tema que la convoca la CGT. Bueno, por ahí para algunos es un tema. Dice, no, yo con esta CGT no quiero ir a ningún lado porque han tardado, durmieron, negocian la suya, son millonarios. Puede ser. Pero yo pensaría a la hora de participar o no en una movilización, ¿cuál es el objetivo mayor de esa movilización? Y la Argentina tiene tradición de lograr cosas con movilización. Es importante que se frene esta regresión laboral. Por todos. No por los capos de la CGT, no por determinado dirigente sindical, no por nada de eso. Por todo lo que tenés alrededor. Así que hoy, a partir de las 3 de la tarde, hay convocatoria a la Plaza de Mayo y ojalá haya mucha gente y ojalá se demuestre que hay una capacidad de movilización a los diputados y a los senadores que tal vez no están mirando eso, que no leyeron el proyecto, como no los leen, por eso el editorial se llama Marcha, votos a ciegas. Ahora vamos a ver el caso de un diputado que ayer votaba a favor de un proyecto que no era el suyo y no lo sabía. O sea, votan a ciegas
Bueno, por ahí hay que mostrarles con la movilización que más allá de lo que les diga su gobernador, que es, che, me van a dar un poquito de guita, un pica pica bajada a cordón a través de ATN, bueno, vale la pena tener dignidad y no votar en contra de la enorme mayoría de los ciudadanos argentinos, que somos laburantes. Y el proyecto de ley va en contra de los laburantes. Ojalá. Y esos diputados y esos senadores, en lugar de estar pensando que dentro de un año tienen que empezar a discutir listas otra vez, y que esa es su forma de buscar trabajo, estén pensando en los derechos laborales. Bueno, la movilización es una buena forma de llamarles la atención, movilizarse de manera firme, movilizarse de manera comprometida, movilizarse en paz, como siempre se moviliza las grandes mayorías. Esperemos que el gobierno actúe en consecuencia y no despliegue un aparato represivo. Ayer eligió reprimir otra vez a las personas que estaban en la puerta del Congreso, mientras se discutía el presupuesto. Este gobierno lleva 2 años sin presupuesto, no es que el presupuesto le importe tanto, pero bueno, mandó el presupuesto y vamos a escucharlo a Berti Venegas Lynch, que es el nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto. El anterior era José Luis Espert, que fue el responsable los 2 años anteriores de que no hubiera presupuesto, frenando esa discusión en las comisiones. Bueno, ahora el gobierno parece que quiere, avanzó, ayer tuvo media sanción y así hablaba Berti Venegas Lynch, su vocero en este tema. Mirá. El equilibrio fiscal muchas veces se lo está, ahora comunicacionalmente, el kirchnerismo y la socialdemocracia, se lo está tratando de mostrar como si fuera algo contrario a lo que es la contención social, como le dicen, y toda la parte esta, digamos, de la solidaridad y la empatía, que generalmente son términos que se han subvertido para hablar del robo y quitarle a unos para darle a otros, ¿no? Pero esta contención social, justamente la gente entendió, y les pido que al kirchnerismo que entienda esta cuestión, la gente entendió que bajar el gasto del Estado es contención social, es sacarle justamente el yugo del Estado, que durante 40 años hemos estado descuidando el avance del Estado y ahora es una hiedra venenosa que la tiene el sector privado en el cuello. Entonces lleva tiempo sacar eso, pero el camino justamente de la contención social es que la gente no pague el fruto de su trabajo, el 60% de lo que hace todo el día, para bancar políticos. Es notable si leen el presupuesto y se fijan cuánto se gasta en eso que dice Berti Venegas Lynch, en pagar políticos. La verdad que es bastante poco en términos de lo que mueve el Estado, por ejemplo, el pago de los sueldos de los diputados o de los senadores. Siempre está la discusión de si ganan mucho, si ganan poco, si tienen muchos asesores, etcétera. No es por ahí, es más al revés. Yo creo que deberían ganar más, pero deberían hacer mejor su laburo también. Deberían ganar más y se les debería exigir más. Sobre todo que lean lo que votan. Ayer, quiero mostrarlo, porque recién lo mostraba Béldica hace un rato, pero me parece que vale la pena repetirlo. A Lisandro Almirón. Lisandro Almirón es diputado por la provincia de Corrientes. Se apoda el León Correntino por su adhesión a Milei, siendo que no es un tipo que haya nacido con Milei, es un tipo que viene del mundo de Romero Freris, de los dueños de históricos de Corrientes. Además, tiene la suerte de tener un pelo muy prominente, igual que Milei, entonces, bueno, hacían ese juego de palabras, y era el candidato del gobierno. Ahí le fue muy mal. Le fue muy mal. Aún así, ha recibido muchos regalos de parte de Karina Milei y de Lule Menem, que manejan los rezagos de la aduana, entonces los reparten discrecionalmente, y uno de los que más recibe es Lisandro Almirón a través de una fundación que maneja su mujer. Entre otras cosas, recibió partes de aviones, que uno no entiende por qué una fundación que supuestamente labura para las personas más carenciadas de Corrientes necesitaba pedazos de aviones que después terminaron en los hangares de un aeropuerto pequeñito ahí en Corrientes. Bueno, todo esto para que conozcan al personaje. Y ayer, para defender el proyecto que mandó el gobierno, que es un proyecto donde se recorta la obra pública, se recorta la ciencia, se recorta la salud, se recorta la educación, absolutamente todo, empezó a defender lo que, según él, era la obra pública para su provincia. Mirá. De la Secretaría General, de Karina Milei, de Lule Menem, del equipo
que se ha encargado en estos meses de ver las necesidades más importantes de los argentinos y llevarla a un presupuesto donde no puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto. Quiero agradecer en nombre de todos los correntinos y chaqueños la incorporación en el artículo 27 del puente Chaco Corrientes, puente que el presidente, visitando hace unos meses, tomó y cobró la importancia de la necesidad que teníamos los correntinos de estas obras de infraestructura. Bueno, lo que pasó es que no estaba leyendo el proyecto de presupuesto que mandó el gobierno, sino que estaba leyendo el proyecto alternativo de presupuesto que mandó la oposición, donde los diputados por Corrientes y por Chaco de la oposición sí incluyeron esas obras que están ahí. Creo que no se los puse, chicos, en la ruta, pero por ahí lo podemos poner a Germán Martínez, que es el que le aclara esto al diputado Almirón. Les doy tiempo para que lo busquen porque me faltó ponérselos en la ruta. Porque lo que estaba leyendo, el TEP número 38, cuando le aclara esto, miren. Respecto al puente Chaco Corrientes, que mencionó que está incluido en el presupuesto en el artículo 27, ese es nuestro dictamen, está incluido en nuestro dictamen, el dictamen de Unión por la Patria, por pedido de los diputados Dolce, Leiva y Campos de la provincia del Chaco y de Haddad y Sanz de la provincia de Corrientes. Y las obras que enumeró y que leyó taxativamente una detrás de otra están incluidas en una lista anexa que nosotros presentamos al artículo 26, que se llama Infraestructura Federal, y allí están las obras de la provincia de Corrientes que nos presentaron los diputados Haddad y Sanz. Hay una forma de solución, seguramente es un malentendido, sí lo invitamos al diputado por la Libertad Avanza de la provincia de Corrientes, es que nos ayude a modificar el artículo 11, la planilla anexa, para que estén las obras de la provincia de Corrientes y a incorporar el artículo 27 para que el puente Chaco Corrientes, efectivamente, la segunda traza se pueda generar. Bien, ahí estaba entonces Germán Martínez que muy vivo le dijo, mira, estás leyendo el proyecto nuestro. Después lo reconoció Almirón, digamos, todo un papelón, que también se lo remarcó, y quiero compartirlo con ustedes, Miriam Bregman, diputada nacional por la izquierda, que claro, le impresionó esta situación en la cual el diputado Almirón celebraba un proyecto que no era él que finalmente votaba. Es muy impresionante. Vamos a escucharla a Miriam Bregman. No, porque me pareció terrible lo que pasó recién, diputado Martínez, perdóneme, me parece increíble que no sepan lo que están leyendo. Y bueno, y yo se lo quiero decir porque es terrible que la tomada de pelo sea tal que ni siquiera sepan de qué hablan. Pasó ayer también en la comisión, no me pide interrupción, Almirón, estudie en su casa, después venga. Porque es terrible, estudie en su casa, porque es una tomada de pelo, porque hay una angustia enorme de muchas personas que están viviendo despidos, que no llegan a fin de mes, que no saben cómo van a afrontar las fiestas. Ayer escuchaba a las mamás luchadoras del colectivo de la discapacidad diciendo cómo de nuevo nos van a atacar a nosotras, y es verdad. Y es realmente increíble. Esto es el modo tronco. Tronco es Sergio Figliuolo, o similar se pronuncia, que trabaja con Alejandro Fantino y que fue incluido en la lista de diputados que encabezaba José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. Y quiero volver a compartir el archivo de Tronco diciendo cómo se iba a comportar él cuando ingresara a la Cámara de Diputados. Les pido, déjame igual abierto el micrófono, así voy contando lo que pasa. Y si pueden, véanlo, porque así decía Tronco que se iba a comportar en la Cámara de Diputados. Así, así, Ahí está Tronco. Así, tres, con así, termos así, voy a atados. poner uno más por día, ¿no? Ahora más que nunca, Tiene termos atados a la cabeza Así, con plástico. Me estaba ahogando, pero no importa. Así, tres,
¡Vengan! ¿No eran 4? ¡Vengan! ¿No eran 4, tronco? ¡Vengan! ¡Vengan! Así, ¿eh? En octubre esto quiero. Esto. Hola, sí. La ley la mandó el Poder Ejecutivo, la mandó el presidente. Aprobada. Me encanta. ¿Tienen agua los termos? Hola, sí. ¿Qué vota, diputado Tronco? Excelente. Después la leo. Aprobada. Vamos. Mi voto es positivo. Vamos. ¡Opa! ¿Está presentando una ley en el Congreso que atenta contra el superávit fiscal? ¡No! No votó. ¿Pero la leyó? No, no la votó. No me interesa. Tronco, Chau. no hay que sentarse, Así, porque si no damos quórum. 3, 1, 2, 3. 4. Ah, ¿querés? Mirá cómo te doy quórum, mirá. Listo, no hay quórum. No hay quórum. No hay quórum, no hay quórum, no hay quórum. Bueno. Es diputado ahora. ¿Vio? Y Así, ¿eh? voy a hacer una aclaración, digamos. No es que La Libertad Avanza inauguró la práctica de diputados que van y levantan la mano según lo que les dicen. Porque de hecho está pasando que diputados que entraron por el peronismo, que entraron por el radicalismo, que entraron por otros partidos, por un pica pica bajada cordón que le dan a su gobernador, tampoco leen lo que están votando. Ayer hubo incluso uno de Santa Cruz que dijo, bueno, yo voté a favor de la emergencia, no me acuerdo si en discapacidad o en universidades, pero bueno, ahora tengo que votar en contra y está bien, qué sé yo. Diputados que entraron por un partido político y se van o sea, no es que esté inaugurando nada, ahora lo están llevando a un extremo y a una reivindicación además de cabeza de termo, que es como se mostraba Tronco, que ellos son simplemente fusibles o gente descartable para los verdaderos dueños de todo esto, que están trabajando y están poniendo mucha guita para promover este tipo de personajes que insistan en la destrucción del Estado, en la destrucción de la figura, en este caso del diputado. Es muy importante un diputado. Es muy importante. Representa al pueblo que lo votó. El diputado de cualquier fuerza política es alguien muy importante. Es alguien muy importante un senador. Y están trabajando sistemáticamente para destrozar al Estado en todas sus ramas. No empezó con Milei, No empezó con Milei. Por eso todas las fuerzas políticas, en este caso, tienen que revisar qué hicieron y qué hacen sus diputados para haber abonado a que de repente venga alguien y diga, bueno, voy a llevar esta destrucción de la figura del diputado, como esta destrucción de la figura del presidente, como esta destrucción de la importancia del Estado, al extremo. Pero Milei no inventó nada. Los diputados de La Libertad Avanza no inventaron nada, lo están llevando a un extremo que no conocíamos. Y ayer tuvimos una imagen de el diputado Almirón en modo Tronco. Cabeza de termo, termos atados, no importa, no leí cualquier cosa, voto igual. Y después votó un proyecto en el cual no está a favor. O por lo menos no incluye lo que él celebraba, que eran las obras para su provincia. Digo, está bueno que lo mostremos, sobre todo para que los correntinos sepan qué hace su diputado y en todo caso no lo voten de vuelta. Y le decía todo por un pica pica bajada cordón, porque vamos a compartir una publicación, ya la mostramos varias veces en la semana, pues es impresionante como este gobierno al cual se lo acusó desde el inicio de inexperto, de no saben manejar el Estado, de todas esas cosas, la verdad que viene siendo bastante efectivo en términos legislativos. Sacó la ley bases, sacó la ley, lo que ellos llaman la ley antimafia, que es una ley de persecución. Ha sacado leyes importantes, y que cambian partes importantes de nuestra vida. Y ayer logró una media sanción del presupuesto. Bueno, ¿qué hace? Bueno, hace lo que hacen los gobiernos en general, reparte guita. Pero queda muy expuesto. Miren este trabajo que hizo Politicón Chaco, donde muestra la distribución de ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, en diciembre. Si ustedes están viendo la pantalla, si no se los cuento, el reparto de esos aportes del Tesoro Nacional, que son en muchos casos discrecionales, son muy chiquitos y en diciembre se dispara a una columna que triplica lo que se repartía en los meses anteriores. Bueno, está comprando votos y los consigue. Vos dirás, ¿está mal? ¿Está bien? ¿Qué sé yo? La verdad que es bastante efectivo.
Y lo podrían haber hecho gobiernos anteriores para sacar leyes importantes que quedaron en el camino porque no se conseguían. Por ejemplo, yo recuerdo una reforma del Poder Judicial, tanto una reforma judicial como una reforma del Ministerio Público Fiscal, que quedó a 2 o 3 votos durante el gobierno anterior, de diputados de Córdoba. Y nadie movió un pelo para conseguir esos votos. Bueno, estos tipos mueven. Vos decís, pero estás legitimando. Bueno, es una herramienta que tienen los poderes ejecutivos y lo logran. Ahora, ¿quiere el gobierno este presupuesto, que es otra discusión? Para mí, ya es otro capítulo. Yo creo que todo esto es preocupante, pero es distractivo. Porque el presupuesto es una ley importante, lo que hagan los diputados es muy importante. Lo importante en este momento es la destrucción del aparato económico, la destrucción de puestos de trabajo y la movilización de hoy en contra del otro proyecto importante que tiene el gobierno en el Congreso, que es la reforma de regresión laboral. Y que no hay que correr el eje y no hay que distraerse de esa cuestión. Que ayer se empezó a discutir en el Senado. Todo esto del presupuesto fue en la Cámara de Diputados. En el Senado estuvo Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, es un hombre del grupo Techint, y que defiende este proyecto. Se hizo muy conocido cuando durante el gobierno anterior se discutía al revés, se discutía la reducción de la jornada laboral, y él decía, ¿para qué quieren tiempo libre, chicos? Fue como una de sus frases célebres. Pero es un tipo muy importante en el esquema patronalista de los vínculos con el trabajo. Y hombre, repito, del grupo Techint. Entre otras favores al grupo Techint, no le da el ok a la paritaria que está firmada con los metalúrgicos hace más de un año. Bueno, ayer estuvo en la Comisión de Trabajo Julio Cordero y decía esto. La cuestión doctrinaria es que el trabajo autónomo hoy es el trabajo que muchas veces eligen los jóvenes porque quieren las características del trabajo autónomo. No todos los jóvenes hoy quieren ingresar al mundo del trabajo poniendo toda su fuerza laborativa a disposición del empleador durante un determinado tiempo, aunque no hagan nada. Y efectivamente quedar muchas veces en una figura que no es la que los satisface. Bueno, el proyecto de regresión laboral tiene efectivamente un capítulo sobre lo que ellos llaman el trabajador independiente de las plataformas, al cual le dicen, tenés derecho a conectarte a la plataforma que quieras, el tiempo que quieras. Claro, tenés derecho, sí. Ahora, no tenés ningún otro derecho. Entonces, ¿qué sos independiente de qué? ¿De elegir cagarte de hambre? Sí, claro, sos independiente de eso. Pero como no te vas a cagar de hambre, vas a laburar las horas que la plataforma te exija. Y vas a tratar de acomodarte al algoritmo que la plataforma defina. Que si vos decidís ese día no conectarte porque querés descansar, o si decidís ese horario no conectarte porque querés ir a un acto escolar, o decidís no tomar ese viaje porque no querés ir hacia ese lugar, te castiga. Te castiga. Y lo que te da, lo que Julio Cordero no dice que son los convenios colectivos de trabajo, las relaciones de dependencia, son derechos individuales y colectivos que los perdés como trabajador autónomo. Y él dice, bueno, hay jóvenes que quieren eso, que quieren esa libertad. Y quiero hacer una mención, vamos directo al tema número 28, porque una de las cosas que también está en el proyecto de regresión laboral es la derogación del Estatuto del Periodista. Y ayer habló Julio Cordero de esto, mirá. ¿Es cierto que se quiere derogar el Estatuto del Periodista dentro del proyecto? Está la derogación del Estatuto del Periodista. Aclaro perfectamente bien que los periodistas que ya están contratados como periodistas tienen todos los derechos y van a conservar todos los derechos que tenía el Estatuto del Periodista, y las nuevas contrataciones, pues muchas veces ese propio Estatuto del Periodista es el que genera este impedimento para nuevas contrataciones. Nosotros queremos tratar de solucionar los problemas para que no haya impedimentos a esta nueva generación de empleo y empleo verdaderamente formal. Bueno, el Estatuto del Periodista es la ley 12.908, está ahí metida en uno de los artículos de
del proyecto de regresión laboral y no genera ningún impedimento para la contratación. Todo lo contrario. De hecho, dice que si llevas 29 días laburando en un lugar, te tienen que efectivizar. Cosa que no sucede y en los medios hay una precarización tremenda. La mayoría de los periodistas, hay una encuesta del sindicato, tiene salarios por debajo de la línea de la pobreza. Eso atenta no solo contra el derecho al trabajo y llenar la heladera de parte de los periodistas. Cuando se ataca al trabajo periodístico, hay 3 derechos fundamentales. Uno es el derecho al trabajo, otro es la libertad de expresión, porque la precarización laboral atenta contra la libertad de expresión del periodista, porque tiene que autocensurarse y tiene que callarse y tiene que dejar de decir cosas que incomoden a riesgo de quedarse sin uno de los 3, 4 laburos que tiene para llegar a fin de mes. Y atenta sobre todo contra un derecho que es muy importante y que se habla poco, que es el derecho a la información, que no es de los periodistas. El derecho a la información es un derecho de toda la sociedad, que tiene derecho a acceder a información. Y esa información la producimos los periodistas. Si el periodista está mal pago, precarizado, y encima se habilita, como habilita este proyecto de regresión laboral, a más despidos, a que se manejen sus horas, a todas las cuestiones que están ahora puestas ahí, lo que va a pasar es que la sociedad va a estar peor informada, menos informada, y se va a vulnerar ese derecho. Por eso los periodistas, no por una cuestión corporativa y que esto sea solo nuestra, de hecho, lo primero que hacemos es convocar a la movilización contra toda esta ley, pero este capítulo específico es importante. Y ayer hubo un cruce sobre este punto entre Jorge Sola, uno de los cosecretarios generales de la CGT que convoca hoy, y Pablo Rossi, el cordobés, en su época un minion de Mariano Grondona y que ahora tiene un lugar importante en el sistema de medios corporativos de la Argentina. Y vale la pena que lo escuchen, miren. Gracias, no, Sola. porque usted se queda con el micrófono. No, está porque muy usted bien. se queda con el micrófono. No importa, Sola, Sí. cuando quiera lo discutimos acá, no tengo problema. Usted no me, Pero no con me todo va a fijar gusto. la regla de cómo se discute. ¿Listo? No, pero claro que Listo, no. Y por usted supuesto. tampoco, entonces No, usted tampoco de cómo por tengo que supuesto. defender los derechos de los trabajadores. Bueno, defiéndalo. Usted tampoco. Gracias, Sola. Por Muchísimas supuesto, como lo estoy haciendo. Mañana lo espero en la plaza. No, yo no voy a la plaza. Eso es peronismo. Es Pero ¿cómo oposición. no va a venir? No, Si no. estamos peleando también escúcheme, estamos peleando también porque le van a derogar el estatuto del periodista. No, nunca, venga, nunca me si estamos, afilié a ningún gremio estamos de discutiendo prensa. por sus derechos. No estoy afiliado a ningún gremio de prensa. Muchas gracias. No importa, téngalo, No, porque no lo defiende necesité nunca. a muchos derechos Muchas de gracias. los trabajadores. Muchas gracias, Sola. Muchas Que gracias. tengan una buena noche. Buenas Gracias. tardes. Muy interesante esto por 2 cosas. Primero, no hace falta que estés afiliado a algún gremio para ser beneficiario de los derechos que establece el Estatuto del Periodista o los convenios colectivos de trabajo de ningún gremio. Pero es muy interesante este cruce y Pablo Rossi dice, no voy a ir a defender el Estatuto del Periodista porque creo que está bueno para mostrar esta diferencia que hay entre periodistas y relacionistas públicos. Periodistas o comunicadores institucionales. No se deroga el estatuto de los relacionistas públicos en esta ley, que es a lo que se dedica Pablo Rossi. Nosotros trabajamos de cosas distintas. Me parece bien que Pablo Rossi no vaya a defender el estatuto del periodista porque no trabaja de eso. Allá no me parece bien, porque yo voy a defender a los otros trabajadores y no trabajo de eso. Pero es muy notable que lo diga y que se exprese así, para que quede claro quiénes hacemos periodismo y quiénes estamos informando sobre esto, que nos incluye además porque derogan el estatuto de los periodistas, y quiénes están haciendo otro trabajo, como Pablo Rossi, que está siendo relacionista público del grupito de empresarios que lo financia. Descriptivo, ¿eh? No es no es peyorativo, no es que nosotros somos buenos y Pablo Rossi es malo. No. Nosotros somos periodistas y Pablo Rossi es relacionista público de un grupito de empresarios. Por ende, no te va a informar lo que dice esta ley de regresión laboral y entonces dice, no voy a la plaza porque eso es peronismo y yo no tengo nada que ver con los gremios. No tenés que tener nada que ver con los gremios. Yo, afiliate, loco, ¿eh? Hay que afiliarse, yo estoy afiliado a mi sindicato, hay que discutir ahí adentro, tenés que armar comisión interna, si que podés ser delegado, discutir, pelear adentro de tu gremio, todo. Ahora, no hace falta estar afiliado a un gremio
para defender los derechos de los trabajadores. Por eso es importante ir hoy y estar ahí. Más allá de si te gusta o no te gusta el que hoy está en la CGT, el que hoy está en el gremio. Y de hecho, quiero de paso mostrar que en el Destape publicamos una nota, los trabajadores, que los invito a leer y compartir, donde dice: las y los trabajadores del Destape repudiamos la eliminación del Estatuto del Periodista. ¿Sí? Hay un texto ahí que se consensuó entre los redactores del Destape y está publicado y firmado, ¿sí?, por todos los que trabajamos acá, y que además tenemos la posibilidad de publicar esto, que no es común. No es común. Los medios no dejan que estas cosas se publiquen. Quiero resaltarlo además, parece que le llevo la manzanita al jefe, pero la verdad que es importante, loco. Roberto Navarro, que es dueño y empresario del Destape, se pronuncia a favor de... O sea, esta es la publicación nuestra de los trabajadores del Destape. Pero ayer Navarro también se pronunció él públicamente a favor del Estatuto del Periodista. ¿Escucharon otros dueños de medios pronunciarse a favor de los derechos de sus trabajadores? Digo, me parece importante resaltarlo, y sobre todo esto que publicamos también los trabajadores del Destape, que está ahí en nuestra web. Dicho esto, vuelvo a la convocatoria de hoy, que además vamos a hacer transmisión especial, ¿sí? A partir de las 3 de la tarde es la convocatoria, a partir de las 2 hay transmisión especial de Maldita Suerte y después de Palo y Zanahoria desde la sede de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, y vamos a escuchar a Octavio Argüello, ¿sí?, el otro cosecretario general de la CGT, ayer en la Comisión Laboral. Creo que esta ley está claramente que es totalmente regresiva y esto no va a producir más trabajo, como ninguna reforma laboral que se ha producido en la historia de nuestro país. Ninguna reforma laboral ha dado más trabajo, ninguna flexibilización, porque no es una reforma, es una flexibilización laboral, claramente, donde atenta y va contra todos los derechos de los trabajadores. No solamente los derechos colectivos, también los derechos individuales. Creo que no se genera más trabajo quitando más derechos. Es imposible que esto sea de esta manera. Creo que esto es lo único que deja a los trabajadores a merced de la necesidad del sector patronal. Y creo que algunos sectores también de los empresarios no quieren esta ley porque no les sirve esta ley. Bueno, hoy repito, movilización. Ahora, ¿en qué contexto se da esta ley? Bueno, en un contexto de un modelo económico regresivo que está generando despidos, que está generando una caída de la actividad en general monstruosa, excepto algunos sectores. Recién lo mostraba acá en Devoto, este crecimiento a 2 velocidades, ¿sí? Sectores como intermediación financiera, minería y una parte del agro creciendo, y todo el resto por abajo, y sobre todo por abajo los sectores industriales. Y puntualmente algunos como la metalúrgica destrozados. 40 y pico % de utilización de la capacidad instalada. Entonces, ¿vos ahora qué vas a hacer? ¿Generarle ahorro para qué? Si no está usando las máquinas que tiene. Con esta reforma laboral, entre otras cosas, les querés ahorrarle las indemnizaciones. ¿Para qué? Si ellos no quieren despedir, quieren vender cosas. Quieren producir cosas y venderlas. Y en este contexto está Luis Caputo, el ministro de Economía, que vuelve a mentir. Publicó un tuit donde dice: importante, noviembre, superávit primario y financiero, ¿no? Y dice que hay un superávit financiero de 599.954 millones de pesos, 600.000 millones de pesos. Y yo, como cada vez que publica esto, le pido al profesor de Finanzas Públicas, Ricardo Rothstein, que me diga cómo estamos con el resultado financiero. Porque el resultado financiero es básicamente lo que debes. Y el gobierno, nosotros les venimos contando, no solo nos endeudó de vuelta con el FMI, con el Banco Mundial, con el BID, con el swap, con el repo, o sea, una bola de deuda en dólares fenomenal, sino que también tiene una bola de deuda en pesos, que son estas licitaciones que nosotros vamos contando, que van roloveando, que van renovando sistemáticamente. Y que tienen los famosos intereses capitalizables, que, vuelvo a contarlo para el que escucha recién ahora, si vos pedís 100 mangos prestados y decís te voy a devolver 110, ¿sí? 10% de interés. Pero ese interés es capitalizable. ¿Qué significa? Que cuando vas a renegociar, decís, che, no, pará, no te pago 110. Prorrogame esos 100 que te pedí prestados y te pago ahora un 20% de interés. Bueno, genial, pero no es sobre 100, es sobre 110. Capitalizan los intereses de lo que habían pedido antes.
Entonces, esa bola de deuda se va agrandando y se va agrandando y se va agrandando, se va agrandando. Y yo esto ya se los conté muchas veces y le dije, vamos a llegar a fin de año cerca del 10% del PBI en intereses capitalizables. Bueno, ayer me mandó la cuenta el profesor Ricardo Rothstein, profesor de Finanzas Públicas de la UBA. Vamos a mostrarlo. La cuenta es, la columna número 1 es el resultado financiero de Pinocho Caputo, como lo llama él técnicamente. ¿Qué es esto que dice Caputo? Tengo superávit financiero, 0,5% del PBI. Es la columna violeta. En la columna del medio están los intereses capitalizables, que es esta bola de intereses que está juntando el gobierno, que ya suma 9,3 puntos del PBI. 9,3 puntos. Entonces, ¿cuál es tu resultado financiero? Es lo que dice Caputo que tiene positivo y le tenés que restar todo lo que Caputo debe y no cuenta. Bueno, eso te da un déficit de 8,7 puntos del PBI, que es la tercera columna que les estoy mostrando a la izquierda. ¿Qué dice resultado financiero al expert? Esto es porque el profesor Rothstein publicó en el Destape una nota basada en cómo dice expert que se tiene que calcular el resultado financiero. Y expert dice que hay que calcularlo así. Lo dice en una publicación que está en su blog. Y no es porque lo diga expert, obviamente es una chicana. Pero expert dice que hay que calcularlo como hay que calcularlo. Que es que si debes esta plata no la puedes tirar abajo de la alfombra. El FMI dice lo mismo. Que esta plata el gobierno la debe. Y no la cuenta. Y miente una vez más. Esto es un dato muy grave, ¿eh? No solo tenemos una bola de dólares gigantesca, un planeta de dólares, una vía láctea de dólares que debemos y que no sabemos cómo cuernos se van a pagar. También está esto, escondido. Y ya ahora, esto es a noviembre, 8,7 puntos del PBI. Era peor, pero como el profesor Rothstein tiene honestidad intelectual, me lo mandó actualizado porque hubo una actualización del PBI, entonces se redujo el déficit. Pero igual es un montón. Estaba arriba de 9, ahora está en 8,7. Estoy contando intimidades. Pero bueno. Todo esto en medio de esta discusión del presupuesto. Y quiero ir ahora, para cerrar, a un informe que me interesó mucho, que me mandó ayer Gustavo García Zanotti. Lo hemos mencionado mucho a Gustavo García Zanotti como uno de los especialistas en fuga. ¿Sí? De hecho hizo un stream cuando los del CONICET hicieron los del Fondo del Mar. Él hizo un stream explicando cómo hacen las grandes empresas para eludir impuestos y fugar la guita y sacarla de la Argentina, que está buenísimo y se los recomiendo. Lo hemos citado mucho y ayer me mandó este informe que él coordinó junto con ASIG, que habla de la dimensión fiscal del auge de vaca muerta, ¿sí? Impuestos e incentivos fiscales en el sector hidrocarburífero de la Argentina. Voy a ir pasando las filminas, pues son realmente interesantes. Acá está la fundamentación del informe. Dice vaca muerta como la nueva pampa húmeda del siglo XXI, contexto de transición energética, opacidad en la información fiscal y la gran pregunta, ¿cómo se distribuyen los beneficios de este auge? Recién cuando Can Devoto mostraba los sectores, bueno, efectivamente es uno de los sectores que tuvo un crecimiento. Bueno, está la metodología, esto pasémoslo por ahí de largo, y están los ganadores y los perdedores. Desde 2012, cuando YPF se reestatizó y dijo vamos a invertir en vaca muerta, hasta ahora. Si se fijan, en 2012, ¿sí? El que se quedaba con lo que generaba vaca muerta, el 45% era el Estado. El 16% los trabajadores y el 38% las empresas privadas. Si se fijan ahora, 12 años después, el Estado se queda con la mitad de lo que tenía, con el 21%. Y esa diferencia la captó entera el sector privado, que se queda con el 63%. Vaca muerta no existiría si YPF no hubiera apostado a eso. ¿Sí? Bueno, las empresas, dice, el despegue de vaca muerta inicialmente impulsado por YPF ha dado paso a una creciente preponderancia de actores privados como Pan American Energy, Bulgeroni, como Pampa Energía, Mindlin, como Tech Petrol, Pablo Roca, Vista, Compañía General de Combustibles, etc. ¿Sí? YPF aumentó su facturación en un 19% entre 2012 y 2024. El resto de las empresas privadas duplicaron sus ingresos. Duplicaron sus ingresos.
La que más factura sigue siendo YPF, pero si se fijan, las privadas duplicaron los ingresos. La rentabilidad, ¿sí? Dice este informe que hizo Gustavo García Zanotti, el Estado lideró las inversiones con YPF, otorgó subsidios, estableció precios sostén y desarrolló la infraestructura. Y explica, la rentabilidad del sector no solo siguió los ciclos de precios internacionales, el Estado intervino activamente para mitigar el riesgo inversor y asegurar los márgenes empresariales, especialmente en fases de precios bajos. O sea que esta ganancia que tienen y esta mayor participación fue gracias a que el Estado los bancó. Gracias a que el Estado los bancó. Y ojo, está bien todo esto. No es una visión negativa. Nosotros necesitamos tener una balanza energética positiva. Teníamos una balanza energética negativa en 2012, por eso estas decisiones. Pero le tiene que rendir a todos. Y lo que muestra este informe es que le está rindiendo a unos vivos. Que Vaca Muerta es para unos vivos. Sigo con este informe. Tiene un capítulo de acreedores internacionales. ¿Sí? Y dice, el despegue de Vaca Muerta fue financiado por olas, entre comillas, de endeudamiento externo. Los acreedores financieros internacionales emergen como un actor determinante que se apropia de parte del valor a través de cobro de intereses. Y ahí está cómo ha subido, ¿sí?, los intereses abonados en endeudamiento por parte de las empresas, que eso también es ganancia para esos acreedores extranjeros, no queda nada acá. El Estado, los recursos fiscales. La expansión de la actividad hidrocarburífera, y este me parece el punto central, no se ha traducido en un aumento proporcional de los ingresos fiscales. Los impuestos abonados por el conjunto de las empresas analizadas se ha mantenido relativamente constante. ¿Sí? Y ahí ven, era 5,6 en 2012, es 5,4 ahora. Y se pregunta, si el sector está en auge, ¿por qué el Estado no está capturando una porción mayor del valor agregado? Sigamos. Estado Nacional. Y acá muestra, ¿sí?, los subsidios que le ha dado a este sector. El Estado Nacional implementó programas de subsidios, el Plan Gas, por ejemplo, para garantizar la rentabilidad elevada y fomentar la inversión en etapas iniciales. Y muestra los subsidios en relación a la facturación empresaria. Bueno, 2016, el 29% de Pan American Energy, familia Bulgeroni. 2020, el 42% de Tech Petrol y el 44% de la Compañía General de Combustibles fueron subsidios estatales. Es impresionante este informe, ¿eh? Después sigue con esta cuestión y muestra que en 2023 y 2024 Pampa Energía no realizó aportes en impuesto a las ganancias. Ahí tienen a Mindlin. Y después, el capítulo siguiente, que es también otro de los puntos claves, las retenciones. O sea, nosotros necesitamos una balanza energética estabilizada, tenemos petróleo, lo podemos exportar, eso nos debería generar ingresos al Estado. Bueno, que a pesar de su potencial exportador, Vaca Muerta aporta cada vez menos por derechos de exportación. Cada vez menos. Pasó del 1,3 en 2012 al 0,5 ahora en 2024. Y las alícuotas eran, a partir del 2012, del 45%, después se hizo móvil en el 20%, después se bajó el 1%, después se subió al 12%, ahora entre el 0 y el 8% a partir del 2021. O sea que no nos está quedando mucho. Vos decís, bueno, le queda a los estados provinciales, que son supuestamente los dueños de todo esto. Bueno, las provincias productoras, dueñas originarias de los recursos, son las principales beneficiarias fiscales del auge de Vaca Muerta. El sacrificio fiscal del Estado Nacional ha fortalecido los ingresos provinciales, dice este informe. Y las reflexiones finales: Argentina enfrenta dificultades para incrementar sus ingresos fiscales. El auge de Vaca Muerta fue posible debido al aporte de recursos fiscales. Como resultado, aumentaron los ingresos de las empresas del sector y la necesidad de incorporar a la sociedad civil a las discusiones fiscales. Es muy interesante este trabajo, porque lo que te muestra es que Vaca Muerta se la quedan unos vivos. Que Vaca Muerta existe porque YPF apostó, pero después se fue quedando cada vez con menos de ese lugar. Que el Estado
con la decisión de estatizar YPF fue el que permitió este negocio que ahora se lo quedan los privados, que no está generando ingresos como los debería generar, tampoco está generando el laburo que tiene que generar, y que hay que discutir que estos recursos naturales devuelvan a la sociedad, y para devolverlo a la sociedad lo tienen que hacer a través del Estado, lo que el Estado les dio para que existan. Me pareció un informe muy interesante, es más largo, tomé las filminas del resumen, pero tiene mucho más para discutir lo que se está discutiendo ahora, que es lo que dije al principio del editorial, la destrucción del Estado, diciendo el Estado no sirve para nada, el Estado no es necesario, los diputados son todos boludos, los senadores son todos boludos, el presidente es descartable. Bueno, sin ese Estado, sin esos diputados y senadores que en un momento votaron la estatización de YPF, votaron que esto fuera posible, no existiría Vaca Muerta. Entonces no son descartables. Para nada. Bueno, 9:30. ¿Cómo la ven? ¿Qué dicen? Está difícil. Metí muchas cosas. Sí, editorial. A veces hago como un Claro. amplio espectro. Es ¿Cómo como, vemos de es como un qué? antibiótico ¿Qué de de amplio todo? espectro. Lo que quieran. Es así a elección.